Bienvenidos. En los albores del cómic en México, un puñado de creadores dio forma a un universo propio, marcado por la inventiva, el humor y la crítica social. Muchos comenzaron publicando en pequeños periódicos o imprentas improvisadas, sorteando la censura, la falta de recursos y la competencia extranjera. Comencemos. Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán. Poco después de su nacimiento, quedó huérfano de padre, lo que llevó a su familia a mudarse a la Ciudad de México. Pasó gran parte de su infancia en internados dirigidos por los salesianos y estudió la secundaria en un seminario, aunque más tarde fue excomulgado por la Iglesia debido al carácter crítico de algunas de sus obras. Su carrera como caricaturista comenzó en 1955 en la revista Jaja, y muy pronto su talento y su ingenio lo llevaron a colaborar en medios importantes como Proceso, El Universal, La Jornada, Ovaciones y La Prensa. En la década de 1960 creó la historieta Los Supermachos, que con humor retrataba la vida rural mexicana y alcanzó tirajes semanales de hasta 250,000 ejemplares. A finales de esa misma década, lanzó Los Agachados, serie que se publicó entre 1968 y 1981, y que abordaba, siempre en tono satírico, temas de política, religión, ecología, economía y cultura popular. Rius desarrolló un estilo de dibujo sencillo, espontáneo y cargado de humor popular, con el que lograba explicar de manera accesible temas complejos. De ideología de izquierda, fue un crítico constante del neoliberalismo, de la política estadounidense y de la Iglesia Católica. A lo largo de su vida, publicó más de 100 libros ilustrados por él mismo. Entre los más conocidos se encuentran Marx, para principiantes, que inspiró la serie internacional For Beginners, 500 años fregados pero cristianos, una revisión crítica de la conquista. La panza es primero, sobre la dieta y la cultura alimentaria en México, y Aveche, una biografía ilustrada del Che Guevara. También fundó y dirigió diversas revistas de humor político. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos. Eduardo del Río, Rius, falleció el 8 de agosto de 2017 en Tepoztlán, Morelos, a los 83 años. José Guadalupe Cruz Díaz nació el 31 de enero de 1917 en Teocaltiche, Jalisco, en plena época de la Guerra Cristera. Las tensiones obligaron a su madre a huir junto con sus hijos a Estados Unidos, buscando un refugio seguro ante la difícil situación que se vivía en México. Tras su estancia en la Unión Americana, donde José era un ávido lector, la familia se instaló en Aguascalientes. Al cumplir 17 años, se trasladó a la Ciudad de México con la ilusión de convertirse en cantante. Sin embargo, ese sueño no se concretó. Su talento para el dibujo lo llevó a trabajar en una editorial, y muy pronto, con tan solo 18 años, ya se desempeñaba como historietista. Su creatividad y habilidad dieron vida a una gran cantidad de personajes, muchos de los cuales trascendieron las páginas para llegar a la pantalla grande, como fue el caso de Percal, llevada al cine en una trilogía dirigida por Juan Orol. Más allá de ser dibujante, José fue un artista polifacético: escultor, pintor, fotógrafo, editor, actor de cine, guionista de cómics y de películas, e incluso participó en radioteatros prestando su voz. Entre 1936 y 1939, creó para Pepín a varios de sus personajes más recordados, como El Monje Negro, Brent y Nancy, y la Banda Escarlata. En la revista Paquito, dio vida a los hermanos Landers y a la carismática Adelita, inspirada en su propia hermana Josefina, protagonista de la exitosa serie Adelita y las guerrillas. En 1939 nacería otro de sus personajes icónicos, Juan Sin Miedo. Poco después, el 10 de febrero de 1940,
Contrajo matrimonio con Ana María Ayala Cornejo, con quien tuvo un hijo, José Gustavo. En 1943, Cruz innovó el género al introducir el sistema de fotomontaje en las historietas, lo que le permitió crear melodramas de enorme éxito como Carta Brava, Percal, Tango, Ventarrón, Enhebrales, Dancing y Malevaje. Su producción se multiplicó en diversas revistas hasta alcanzar la impresionante cifra de 134 páginas semanales, labor que realizaba con el apoyo de diferentes artistas. A partir de 1947, Cruz colaboró como guionista y actor en más de 30 películas, trabajando con directores como Chano Urueta, René Cardona y Juan Orol. En muchas de esas cintas, no solo aparecía detrás de la historia, sino también frente a la cámara. Varias de sus historietas fueron llevadas al cine. Sin embargo, al ver que sus argumentos no eran bien tratados en la pantalla grande, abandonó el cine en 1954, aunque mantuvo buenas relaciones con Juan Orol y actrices como Miroslava Stern y Estela Inda. En 1952 fundó su propia editorial, Ediciones José G. Cruz, que se convirtió en el hogar de todas sus creaciones y en la cuna de nuevas historietas. Allí nacieron títulos tan populares como Muñequita, La Pandilla, Rosita Alvírez, El Vampiro Tenebroso, Canciones Inolvidables y, por supuesto, la exitosa Santo el Enmascarado de Plata, que se publicó sin interrupción durante más de 30 años y se convirtió en un verdadero ícono de la cultura popular mexicana. Entre 1973 y 1979, Cruz y Rodolfo Guzmán, el luchador que encarnaba a Santo, ambos se enfrentaron en una prolongada batalla legal por cuestiones de dinero, control de la imagen y derechos del personaje. El luchador reclamaba mejores pagos y más control sobre cómo se usaba su imagen en la historieta, mientras que Cruz defendía que él tenía registrado el título y podía seguir publicando. Cuando el Santo dejó de posar para las fotos, Cruz contrató a otro modelo y cambió el diseño de la máscara para diferenciarlo legalmente. Por el luchador original reclamaba su propiedad. Y aunque José finalmente ganó la disputa, el desgaste fue enorme. Cansado, decidió retirarse del medio editorial, vender sus derechos a Manuel Flores y dedicarse a la pintura. Se mudó a Los Ángeles, donde falleció el 22 de noviembre de 1989, a los 72 años, dejando un legado de casi 6 décadas de trabajo que marcó para siempre la historia de la historieta mexicana. Gabriel Vargas Bernal, uno de los caricaturistas más importantes de México y creador de la entrañable y célebre familia Burrón. Con apenas unos trazos, Vargas logró retratar a la sociedad mexicana en toda su complejidad, sus costumbres, virtudes, defectos y pequeñas grandes historias cotidianas. Nació en Tulancingo, Hidalgo, en 1915, pero a los 4 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde cursó la primaria y secundaria y donde viviría hasta el final de sus días. Desde muy joven mostró un talento natural para el dibujo, habilidad que lo llevó a ingresar al periódico Excelsior como ayudante. En 1937 dio vida a La familia Burrón, una historieta que, con humor y aguda observación, narraba las vivencias de una típica familia de vecindad, así como las escenas que transcurrían en peluquerías, pulquerías, mercados, parques y otros rincones populares. Los Burrón habitaban en el ficticio Callejón del Cuajo, en el corazón de la capital. Desde su creación en 1937 y hasta su última publicación en 2009, la familia Burrón se convirtió en un fiel espejo de la vida en la vecindad y de las ingeniosas formas de sobrevivir en la ciudad. Se calcula que Vargas escribió y dibujó más de 3.000 historias y creó más de 50 personajes, influyendo en generaciones enteras de lectores que se reconocieron en sus páginas. Don Gabriel Vargas falleció el 25 de mayo de 2010,
dejando un legado inmenso para la cultura popular mexicana. Yolanda Vargas Dulce, conocida como la reina de las historietas, dejó una huella imborrable en la literatura popular y el entretenimiento en México. Nacida en Villahermosa, Tabasco, el 18 de julio de 1926, fue una destacada escritora, editora de historietas y figura del cine y la televisión. Su carrera artística comenzó en la música, cuando formó junto a su hermana Elba el popular dueto La Rubia y la Morena. Juntas alcanzaron gran éxito, realizando giras por diversos lugares de México, Norteamérica y Cuba. El dueto se presentó en programas como Radio 1000, donde, además, Yolanda escribió varias series románticas que fueron muy bien recibidas por la audiencia. La actividad no cubría sus necesidades económicas, por lo que comenzó a trabajar con el coronel y empresario José García Balseca. En 1945, tras un viaje a Cuba, nacía la famosa historieta Memín Pinguín, inspirada en el apodo de su novio Guillermo de la Parra y en un entrañable niño de color que observó en su visita a la isla caribeña. Después de 5 años de noviazgo, se casó con Guillermo de la Parra, con quien tuvo 5 hijos, y vio crecer a 11 nietos, entre ellos los músicos Mane de la Parra, cantante y actor, y Alondra de la Parra, embajadora cultural y directora de la Orquesta Sinfónica de las Américas. Juntos, fundaron el grupo editorial Vid, en el cual se publicaban sus obras y las de su marido, como Lágrimas, Risas y Amor. Además, crearon la cadena de hoteles Crystal, con sedes en la Ciudad de México, Cancún, Ixtapa y Puerto Vallarta. Falleció dejando inconclusa su novela de corte autobiográfico, Aroma del Tiempo. Durante varias décadas, fue considerada la escritora más leída de México. Su talento la llevó a convertirse en una de las escritoras más prolíficas e influyentes del país. Su legado incluye más de 60 historias, adaptadas al cine y la televisión. A lo largo de su carrera, Yolanda Vargas Dulce desempeñó múltiples roles: cantante, periodista, madre y empresaria. Sin embargo, su mayor reconocimiento proviene de su contribución al mundo de las historietas, particularmente a través de la emblemática Memín Pinguín, así como su escritura y producción de telenovelas, que abarcó desde la década de 1940 hasta los años 90. Su incursión en la escritura fue inicialmente una manera de complementar sus ingresos como cantante, comenzando en el periódico Esto y en Editorial Argumentos. Más adelante, escribió ensayos y cuentos para la revista El Pepín, donde creó su primer personaje de color en los años 40, el cual, inspirado en el apodo de su novio, Pingo, se convertiría en Memín Pinguín. La historieta se convirtió en un éxito y llegó a contar con 372 capítulos. También colaboró con Novedades de México, tras ser contratada por la publicación Chamaco, donde duplicó sus ganancias. Un conflicto personal con su jefe la motivó a ahorrar su dinero con el sueño de fundar su propia empresa. No obstante, esa aventura empresarial no tuvo éxito. A pesar de este fracaso, para 1960 ya había publicado más de una docena de cómics rentables. Su triunfo en este campo impulsó a su esposo a incursionar en la escritura, lo que resultó en el éxito de Rarotonga. Juntos, crearon una fuente de ingresos sólida, comenzaron a producir telenovelas y películas, siendo sus producciones más destacadas 5 rostros de mujer, María Isabel, Rubí, Ladronzuela y Gabriel y Gabriela. Su estilo de escritura de cómics se considera único y fue popular en México durante más de 40 años. En el apogeo de su popularidad, fue la mujer más leída en México, después de Corín Tellado en el idioma español en general, con sus cómics vendiendo 25 millones de copias al mes. Tuvo más de 60 obras publicadas en México, así como en Indonesia, China, Japón, URSS, Italia, Colombia, Estados Unidos y Filipinas.
Una de las particularidades en su narrativa es la ausencia de un villano fijo. En sus historias, la antagonista no es una persona en específico, sino que el papel de villano cambia de acuerdo con las circunstancias y los personajes en conflicto. Para Yolanda, el destino era el verdadero antagonista, el enemigo impredecible que enfrentaban sus protagonistas en cada historia. Su habilidad para retratar la complejidad de la vida, mezclando el drama con la realidad cotidiana, la convirtió en una figura indispensable de la historieta mexicana. Su influencia no solo se reflejó en las páginas de sus revistas, sino en la pantalla grande y chica, donde sus historias cobraron vida y emocionaron a millones de espectadores. A lo largo de su carrera, Vargas Dulce redefinió la forma en que se contaban las historias en México, elevando la historieta a un nivel de profundidad y emoción que pocas veces se había visto. Su obra sigue vigente, recordada con admiración y cariño por quienes crecieron con sus relatos y por las nuevas generaciones que continúan descubriendo su inigualable talento. Con más de 60 historias publicadas, Vargas Dulce consolidó su posición como la reina de las historietas, especialmente con su trabajo en la revista Lágrimas, Risas y Amor. Su estilo narrativo, caracterizado por la profundidad emocional de sus personajes y la capacidad de conectar con el público, marcó un antes y un después en la historieta mexicana. Falleció en su hogar de la colonia Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Su legado artístico ha trascendido generaciones. El 24 de noviembre de 2012 se inauguró en el Museo de Arte Popular la exposición Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias, un homenaje a una de las pioneras de las historietas en México, donde se exhibieron obras icónicas como Memín Pinguín, María Isabel, Rubí, El pecado de Oyuki y Yesenia. Su fallecimiento marcó el final de una era en la narrativa popular mexicana, dejando un vacío imposible de llenar en el mundo de las historietas y las telenovelas, sino que también redefinió el papel de las escritoras en la industria del entretenimiento en México. Fue más que una escritora. Fue una narradora de sueños, una visionaria y una pionera en la industria del entretenimiento mexicano. A pesar de su partida, su legado sigue vivo a través de las múltiples adaptaciones de sus historias, las cuales han sido llevadas al cine y a la televisión en repetidas ocasiones, demostrando la atemporalidad de su obra. Su capacidad para retratar la complejidad humana, con personajes que iban más allá de lo blanco y negro, permitió que sus historias se mantuvieran vigentes en la cultura popular. A continuación, recordaremos varias de sus obras. Almas de Niño es una historieta mexicana creada por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. La trama se centra en dos hermanos, Federico y Nacho, quienes, junto a su leal perro pastor alemán llamado Bolillo, enfrentan una vida de extrema pobreza. Para sobrevivir, los niños venden billetes de lotería, bajo la tutela de una madre anciana y un padrastro irresponsable. La serie fue publicada inicialmente en la revista Pepín, en 1945. El realismo de Almas de Niño reflejan las difíciles condiciones sociales de la época. A pesar de su tono sombrío, la historia destaca por la esperanza y la fortaleza de sus jóvenes protagonistas, quienes buscan una vida mejor a pesar de las adversidades. Lágrimas, Risas y Amor fue una de las historietas más populares de México y América Latina. Creada en 1962, se convirtió en un referente del drama y el romance en el cómic mexicano. La historieta fue ideada por Yolanda Vargas Dulce, una de las escritoras más influyentes en el mundo de las historietas. Con Lágrimas, Risas y Amor, Vargas Dulce presentó historias enfocadas en el amor, el drama social y la superación personal, dirigidas principalmente a un público femenino. Las ilustraciones estuvieron a cargo de reconocidos dibujantes como Antonio Gutiérrez, Ramón Hernández y Sixto Valencia. Cada número presentaba una historia independiente que podía durar desde unos pocos episodios hasta convertirse en una saga extensa. Las temáticas abordaban dramas familiares, romances imposibles, desigualdad social,
amores trágicos y mujeres que luchaban por salir adelante pese a las adversidades. Algunas de sus historias más icónicas fueron María Isabel, que relataba la vida de una joven indígena que enfrenta la discriminación y busca superarse. El pecado de Oyuki, que contaba la historia de una joven japonesa atrapada en una sociedad que la juzga por enamorarse de un extranjero. Ruby, la historia de una mujer ambiciosa que usa su belleza para ascender socialmente, sin importar a quién daña en el proceso. Y Yesenia, una joven gitana que desafía los prejuicios para vivir su amor con un hombre de alta sociedad. La historieta tuvo un impacto cultural significativo al abordar problemáticas sociales de manera accesible y entretenida. Su éxito se debió a que mostraba mujeres protagonistas fuertes, reflejaba la realidad mexicana, y muchas de sus historias fueron adaptadas a cine y telenovelas, aumentando aún más su popularidad. A pesar de su auge en los años 60 y 80, la llegada de nuevos formatos de entretenimiento y la caída del mercado de historietas impresas llevó al declive de la publicación. Aunque Lágrimas, Risas y Amor dejó de publicarse en los años 90, su legado sigue vigente a través de adaptaciones y su influencia en la narrativa dramática en México. Las aventuras de Capulina fue una historieta mexicana basada en el famoso comediante Gaspar Genain Capulina. La historieta capturó el humor blanco y las situaciones cómicas que caracterizaban al actor, quien era conocido como el rey del humorismo blanco. Esta serie de cómics tuvo su auge entre los años 70 y 80, cuando Capulina estaba en el punto más alto de su carrera. En cada número, el protagonista se metía en enredos disparatados, enfrentaba a villanos torpes, resolvía misterios o simplemente causaba caos con su torpeza e ingenuidad. A pesar de sus errores, siempre lograba salir bien librado, transmitiendo mensajes positivos y enseñanzas morales, lo que lo hacía atractivo para un público infantil y familiar. A menudo también se hacía parodia de géneros como el terror, la ciencia ficción y la aventura, siguiendo el estilo de las películas de Capulina. Memín Pingüín es uno de los personajes más icónicos de la historieta mexicana, creado por Yolanda Vargas Dulce a finales de los años 40. Su primera aparición fue en la revista Pepín, dentro de la sección Almas de Niño, y debido a su gran popularidad, obtuvo su propia historieta en 1963. El personaje era un niño afromexicano travieso y de gran corazón, que vivía diversas aventuras junto a sus amigos Carlangas, Ernestillo y Ricky, abordando temas como el clasismo, la pobreza y la familia, siempre con un toque de humor blanco y valores positivos. La historieta alcanzó ventas de más de 120,000 ejemplares semanales y fue traducida a varios idiomas, incluso siendo parte del material educativo en Filipinas. En 2005, Memín Pingüín se vio envuelto en una controversia internacional cuando el Servicio Postal Mexicano lanzó timbres conmemorativos del personaje. Esto generó críticas en Estados Unidos, especialmente en la comunidad afroamericana, que lo consideró ofensivo. La Casa Blanca declaró que Memín era una caricatura que no tenía cabida en la actualidad, lo que llevó a la retirada de los cómics en algunos supermercados estadounidenses. Sin embargo, en México los timbres se agotaron rápidamente y se convirtieron en objetos de colección. Sixto Valencia, el dibujante principal, respondió con ironía a la polémica, afirmando que Memín Pingüín siempre había sido una historia positiva y llena de valores, y que lejos de ser ofensivo, celebraba la diversidad y la cultura mexicana. A pesar de la controversia, Memín sigue siendo una de las historietas más queridas en México, con más de 1,000 números publicados, y su legado sigue presente en la memoria de sus lectores. El Charrito de Oro fue una popular historieta mexicana creada por Guillermo de la Parra en la década de 1950. La serie narraba las aventuras de un joven héroe enmascarado, vestido con un traje de charro dorado, que junto a su caballo, Rayito y su águila real Tona, defendía la justicia en el pueblo de San Blas. La historia se destacó por mostrar la evolución de sus personajes a lo largo del tiempo, adaptando la trama conforme el protagonista crecía. La popularidad de la historieta llevó a su reimpresión en 1972, protagonizada por Menelik de la Parra, hijo del autor. Rarotonga, otra creación de Guillermo de la Parra, fue una de las historietas mexicanas más populares de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por su tono exótico y aventurero. Publicada por Editorial Argumentos,
Alcanzó gran notoriedad gracias a su protagonista, una mujer de belleza deslumbrante y espíritu indomable que conquistaba a los hombres con su magnetismo y personalidad irresistible. La historia de Rarotonga se desarrollaba en una isla paradisíaca del Pacífico Sur, un escenario que evocaba misterio, peligro y romance. La protagonista, una mujer de rasgos perfectos y un temperamento desafiante, era la reina de la isla. Pero su historia no se limitaba al romance, ya que también estaba marcada por la acción, las conspiraciones y las traiciones. El éxito de la historieta se debió no solo a su contenido narrativo, sino también al trazo estilizado y detallado de sus ilustraciones, que enfatizaban la belleza de la protagonista y la exuberancia del entorno tropical. A lo largo de su publicación, la historia mantuvo un tono melodramático, con personajes que se debatían entre el amor y la tragedia. El impacto de Rarotonga fue tal que, además de ser una de las historietas más vendidas de su tiempo, inspiró una película en 1978, protagonizada por la actriz Gloriella. A pesar de su naturaleza de entretenimiento ligero, su legado sigue presente en la memoria de quienes la leyeron y forma parte del vasto universo de la historieta mexicana que dominó los kioscos durante décadas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame, ¿cuál era tu historieta favorita? Te leo en los comentarios. No olvides estar pendiente del próximo video, donde seguiremos viajando juntos por más recuerdos y curiosidades. Hasta pronto.